Hola, soy Fernando Jáuregui y les voy a hablar del cambio, de ese cambio que está operando sobre nuestras vidas de manera implacable, cada vez más acelerada, para mejor en algunas cosas y me temo que para peor en otras. Yo se lo voy a ir contando, cómo nos afecta el cambio. Y voy a empezar por el mayor cambio de todos, que es el poblacional, la población que envejece. Dentro de 5 o 6 años, los mayores de 65 seremos casi la tercera parte de la población. Y eso tendrá consecuencias, claro, tendrán que operar nuestros representantes en consecuencia, todos. Acompáñenme hoy en este cambio. ¿Vamos a vivir hasta los 130 años normalmente? ¿Y entonces qué? ¿Cómo se gestiona eso? ¿Cómo envejecer saludablemente? De cuerpo y de espíritu. ¿Qué hacer? ¿Cuándo hay que empezar a preparar ese envejecimiento saludable? Son temas muy importantes. Venga conmigo. El cambio en 100 palabras, un podcast de Fernando Jáuregui. Te vamos a contar todos los cambios que están transformando tu vida. Dentro de pocos años no os vais a reconocer ni tú ni la madre que te parió. ¿Usted cree, doctor, que vamos a vivir hasta los 130 años? ¿Eso es posible? ¿O es deseable? Hay una cosa que es cierta, y es que todo el mundo quiere vivir lo más que se pueda, y en las mejores condiciones, y eso es lo más importante. Desde la especialidad mía, desde la geriatría, tratamos más de mejorar la calidad que la cantidad. Vamos a vivir 130 o 150 o 200 o 300, como dice, no se pase, como dice alguno. No se pase tanto. Pues claro, hacer afirmaciones rotundas es muy difícil, y yo creo que no, de momento. Si los avances que se están produciendo, sobre todo en el campo de la investigación básica, en el conocimiento de cuáles son los mecanismos genéticos, diríamos, que determinan el proceso de envejecer, pues consiguen avances y consiguen que algunas cosas que se están logrando en animales de experimentación puedan trasplantarse a la persona, puedan llevarse a la persona, pues a lo mejor sí. Yo soy bastante pesimista, desde luego a corto plazo. O sea, si alguien nos está escuchando... O sea, usted y yo no vamos a vivir hasta los 130. No, ni usted ni yo, ni los que nacen ahora es probable que lleguen. Sí que es verdad que la esperanza de vida media está aumentando muchísimo. La esperanza de vida media en España en los años 80 pues era de 60 y tantos años. Al inicio del siglo XX era de 35, que era probablemente muy parecida a la que podían tener los romanos del siglo I. A lo largo del siglo XX ha subido una barbaridad, y en este momento una persona que nazca en España, si es mujer, tiene una esperanza de vida media de unos 86 años, y si es hombre de 81, 82. Eso quiere decir que el 50% de la población que nace en un momento determinado en este país puede alcanzar esas... Las tasas de centenarios están aumentando. O sea, en el año... Pero no me haga spoiler, que esto vamos a tratarlo ahora. Muy Primero, bien. le voy a presentar a usted, que no lo he presentado, porque De acuerdo. habrá quien no le conozca, y no conocer al doctor José Manuel Rivera es un delito. Es la norma. Es un delito, porque estamos hablando probablemente con uno de los geriatras más importantes de España y probablemente de Europa. Es un catedrático emérito de la Complutense y es miembro de la Real Academia de Medicina, y bueno, todo geriatra que se precie en este país tiene que consultar con él y probablemente intentar ser amigo de él. Eso ya no sé si es tan fácil, porque yo creo que tiene buen carácter. Ahora lo vamos a ver. ¿Desde qué momento hay que empezar a prepararse para tener 65 años? En primer lugar. En segundo lugar, usted me dijo una vez, de acuerdo, que una de las cosas para envejecer con éxito uno de los requisitos consiste en protestar. Me dijo, bebe mucha agua, muévete mucho y protesta. Sí. ¿Es así? Bueno, también son dos cuestiones diferentes. La primera, ¿cómo hacemos para llegar bien a ser mayores? Bueno, el envejecer básicamente depende de dos cosas. Una, la carga genética con la que venimos a este mundo, que eso ya no depende de nosotros, eso nos viene dado de oficio, Pero a medida que vamos cumpliendo años y que va pasando el tiempo,
intervienen otros factores que llamamos envejecimiento secundario, que son los factores ligados al tipo de vida que llevamos, a la actividad que desarrollamos, a los factores de riesgo a los que hemos estado sometidos y a la manera de afrontarlos. Todo esto hace que una persona de 70 a 80 años, en un momento determinado, lo que es en ese momento, en un porcentaje muy alto, corresponda a esto del envejecimiento secundario, y que los factores congénitos progresivamente vayan teniendo cada vez menos importancia. Entonces el énfasis, que además es lo razonable y lo fácil, porque intervenir en la carga con la que venimos al mundo es algo que está en estudio y que, bueno, es probable que contribuya en el futuro a eso que usted decía de llegar a los 130, 150. Pero en este momento, donde el énfasis hay que ponerlo, es en llevar una vida, entre comillas, sana. En el tema de la prevención, por ejemplo. Y en la prevención, desde que uno nace, es decir, un niño de 4 años que le enseñan a que tiene que lavarse los dientes todos los días, cada vez que coma, pues probablemente cuando llegue a los 80 va a tener la dentadura mucho mejor que si ha aprendido el día de la boda. Mira, menudo titular me está usted dando. Pues sí. Aprende a tener 65 años desde los 4 años. Pues sí, efectivamente. ¿No? Hay que aprender. Esto está bien, ¿no? Está muy bien. Y hay que pues un mensaje cierto y muy positivo. Y entonces tiene que beber agua, andar mucho. Bueno, ahora hablamos de eso. Ahora hablamos de eso. Entonces, en esto de la prevención, el segundo mensaje que yo quería lanzar es que no hay edad tope para prevenir. Cuanto antes se empiece, mejor. Eso lo admite todo el mundo. Pero a los 80 y a los 90 años se puede prevenir. Un señor de 90 años que deja de fumar, pues hace un favor a sí mismo, ¿eh? Y reduce el riesgo de determinado tipo de enfermedades que dependen del tabaco, ¿eh? Si no hubiera fumado nunca sería mejor, pero nunca es tarde para tomar determinado tipo de medidas. Y eso, referido al tabaco, se puede aplicar a otros muchísimos campos. La segunda parte de los consejos, sí, efectivamente, yo creo que el más importante de los 3 que usted ha dicho es el de la actividad física, moverse, ¿eh? Participar. Porque si te mueves físicamente, te mueves también mentalmente. Si te mueves físicamente, normalmente te mueves también mentalmente, ¿eh? ¿Y eso previene el Alzheimer de verdad, por ejemplo? Bueno, ¿el moverte mentalmente? Lo dificulta, Sí. no lo previene, pero sí que hay estudios que indican que retrasa la edad de aparición probablemente y que contribuye a enlentecer su progresión. O sea, la actividad física es fundamental a cualquier nivel que se plantee. Y no digamos en este momento en el que muchas enfermedades que antes mataban, pues ahora se ha conseguido superarlas y cronificarlas. Para luchar y para superar problemas de cronicidad, la actividad física a cualquier nivel, a nivel óseo, a nivel muscular, a nivel de patología de órganos, la actividad física es fundamental. El segundo tema que usted ha dicho sería lo del agua. Vamos a ver, una de las características del envejecimiento beber agua es para no beber vino. ¿Es eso? Beber líquidos. Pues hay que beber vino, ahora bueno. Ahora vamos con el vino. Nuestras células tienden, y nuestro organismo en general tiende a perder líquidos a medida que envejecemos. Y si llegan situaciones que son un poco más urgentes, por ejemplo las olas de calor o diarreas o tomar diuréticos en una cantidad, pues a lo mejor a veces un poco más alta de la que se debe, pues todo eso requiere reponer. Y entonces el ingerir líquidos, fundamentalmente agua o líquidos no alcohólicos. El alcohol, ya que usted lo ha mencionado, es un riesgo, es un factor de riesgo para muchísimas cosas. Se dice, y es cierto, que en cantidades muy moderadas, determinado tipo de alcohol, el vino por ejemplo, pues puede ayudar a algo, pero en fin, como norma general no sería una recomendación importante. Usted beba. Usted si tiene el hábito de beber un vasito de vino con la comida, pues vale, muy bien, puede que hasta le venga bien, pero no sería bien. Y luego el tercer punto, que usted ha mencionado el primero, y que tiene mucha importancia, es el de protestar, ¿eh? Las personas mayores están educadas o estamos educadas en la resignación, ¿eh? Hay frases que son ofensivas. Dice, bastante bien está usted para los años que tiene, ¿eh? O a su edad que querrá, o eso son cosas de la edad. Son frases absolutamente ofensivas si uno las analiza. Entonces son llamadas aguántese, son llamadas a la resignación. Luchar contra eso es muy importante. Es decir, uno no tiene por qué dar por bueno
la ciudadana querrá, pues quiero estar bien, como usted. No hay diferencia ahí en los deseos. Aquí entra un combatiente que nos va a decir una cosa al respecto, porque yo creo que los medios, combatir al edadismo es fundamental. Esta especie de desprecio por el señor que ha cumplido ya 60 años ya, y que hay que arrumbarle, es fundamental. Y los medios aquí jugamos un papel importante. Ahora vamos a escuchar a un colega llamado Fernando Onega, que dirige un periódico que se llama 65 y más, y sabe mucho de esto, y está muy involucrado en esto. Antes de 65 y más éramos desconocidos. El mayor se le contemplaba como el viejo, enfermo y dependiente, y ahí se acababa. Y además molesto, porque es que encima te llevan los recursos de la seguridad social. Claro, hombre, no llegamos al nivel de aquel japonés que dijo que había que suicidarse, que había que suicidarlos a todos, pero... Aquel japonés hablaba en broma, como luego él mismo reconoció. Sí. No es tan gilipollas como... No, claro. Y entonces, lo primero es tener conciencia de que el viejo existe, domina y consume, porque es un enorme consumidor. Una vez que tienes conciencia de eso, hacerle el hueco que le corresponde. El hueco que le corresponde es ser noticia, ser candidato, ahora que estamos en periodo electoral, y no es candidato. La proporción de diputados en el Parlamento que se acaba de cerrar, la legislatura que acaba de terminar, en relación con la población real, es absolutamente injusto. Aquí se está en la paridad hombre-mujer, pero no se está en absoluto en la incorporación del mayor, que bueno, se sube la pensión y que se calle. Se está produciendo en los estudios que hacemos en 65 y más un fenómeno inquietante, y es la sensación de marginación o exclusión del sistema de los mayores. Es decir, el mayor que no puede trabajar bien con un banco porque lo maltratan, porque lo desprecian y porque no le enseñan a manejarse informáticamente. El mayor que es despreciado en la sociedad. El mayor al que solo se le tiene en cuenta para la seguridad social y cada vez peor. Es decir, esa gente empieza a sentirse desplazada del sistema. Y no olvide usted, señor Onega, la marginación a la que nos somete la administración. La administración. Usted tiene que entrar en la web de no sé qué. La web de no sé qué muchas veces no funciona, es complicadísimo entrar. Muchísima gente que no está acostumbrada. Esto que estamos haciendo es un mensaje precisamente a las administraciones, a las empresas y a los lectores, y a los televidentes, y a los telespectadores, y a quienes hacen programas. Oiga, que los mayores de 65 contamos, y mucho. En el cambio somos fundamentales. ¿A que sí? Absolutamente. Y lo saben muy bien las empresas, que ya se están dando cuenta de que tienen un público mayor al que no cuidan, al que menosprecian y que consume mucho más que el público normal. Y que es la salvación de sectores enteros. Por ejemplo, el turismo. El único sector de población que puede garantizar la actividad turística durante todo el año y no solamente en los tiempos de sol y playa es el mayor. Pero por cierto, las residencias es una cosa buena o mala. Irse a una residencia, oiga, me voy a una residencia porque no estaré tan solo, porque no sé qué. Las residencias, bueno, es un mundo muy complejo que da para mucho. Las residencias, en principio y en teoría, son una alternativa al domicilio para aquellas personas que o no lo tienen o no pueden vivir en él por la razón que sea, que hay muchas razones. Entonces, en ese sentido, las residencias son un invento que está bien. La gente tiene la idea, por cierto, de que los viejos y las residencias es algo que va unido. Entonces, pues, yo, por ejemplo, en clase pregunto a los alumnos, ¿cuánta gente mayor de 65 años creéis que vive en una residencia? Y para mi sorpresa, bueno, ya no es sorpresa, pero la primera vez sí que lo fue, casi siempre dice el 40%, el 60%, el 50%. En España viven en residencias menos del 5% del total de personas mayores de 75 años. Vamos a hablar con unas personas que tienen una residencia muy peculiar. Muy bien. En Málaga, la Fundación Juan Cruzado. Hacen otras cosas. Preparan a envejecer.
O sea, no, una vez que has envejecido y estás allí, pues estás allí. Pero prepara para envejecer, que es lo que estamos hablando. Me ha gustado mucho la frase esa. Desde los 4 años usted tiene que prepararse para tener 65. Esto está muy bonito. Bueno, pues esto. A ver. Hola. Tengo conmigo nada menos que a Carmen Terrón, que es la directora de la Fundación Juan Cruzado, que es una fundación dedicada al envejecimiento saludable, a paliar los desastres de la edad, que tampoco son tantos desastres, porque la alternativa es mucho peor, como todo el mundo sabe. Y tengo conmigo también a Marina Sáez. Marina Sáez es, a ver, que lo diga yo bien, la directora del Instituto de Envejecimiento Saludable de esta fundación, de la Fundación Juan Cruzado. Bienvenidas a las dos. Vamos a hablar del tema que nos ocupa en este podcast, es decir, el envejecimiento saludable. Yo, hablando con Marina hace ya unas semanas, estuvimos hablando y ella me habló de la necesidad de la neurorehabilitación. Es decir, hablamos del decaimiento físico de la gente, pero también quizás sea mucho más importante el decaimiento mental. ¿No es así, Marina? Y ahí es donde entra la neurorehabilitación como algo necesario, sí. Exactamente. Nosotros desde la Fundación tenemos ese servicio de atender a la rehabilitación neurológica. Eso quiere decir, cualquier persona que sufra alguna patología de origen neurológico, puede ser demencia o puede ser un ictus de una persona más joven, un tumor cerebral, un traumatismo cranoencefálico, cualquier patología que esté relacionada a nivel del sistema nervioso central. Nosotros realizamos esa rehabilitación con un equipo que trabaja de manera transdisciplinar, donde tenemos logopedas, neurólogo, terapeuta ocupacional, neuropsicólogo. Vale. Pero ¿yo cuándo empiezo? ¿A ir a la rehabilitación? ¿Cuándo me entero yo de que necesito, de alguna manera, ocuparme de mi mente, de regenerar mi mente, o de alertarla o de activarla? ¿Cuándo y cómo se hace eso? El concepto de neurorehabilitación sí que es verdad que no lo utilizamos a título preventivo. Sí que funciona cuando ya hay una patología. Entonces, si tenemos un diagnóstico con una patología de este tipo que yo estaba explicando, es el momento de ir a un sitio de neurorehabilitación. A lo mejor, que también lo hablamos nosotros, sí que se puede hacer algo, y nosotros lo tenemos también cuando ofrecemos los grupos de envejecimiento activo. Ahí sí que intervenimos a nivel de prevención. Y ahí sí que puede ir cualquier persona que empiece a notar algún despiste, que ya no hago las cosas como antes, no tengo esa agilidad mental o esa rapidez a la hora de pensar, a la hora de responder. Ahí sí que cuando nos damos cuenta de esos fallitos, ya viene bien ir a un grupo donde cuando no te acuerdas de los nombres, ¿eso es una señal mala? Depende, porque ahí muchas veces le decimos a muchas familias que puede confundirse con un problema de atención. Hay gente que nos dice, niña, que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, si te lo acaban de decir, te lo acaban de presentar y mientras te lo presentaban estabas haciendo otra cosa. Entonces, a veces no es un problema de memoria, es un problema de atención. Claro. Ahora, si ya son nombres de familiares conocidos, más de tu entorno cercano y no te acuerdas y reiteras el hecho de que no te acuerdes, entonces es una sospecha y nos tenemos que preocupar y acudir a un profesional. Carmen, ¿y qué hago yo para, de alguna manera, activar mi mente? Insisto, ¿tengo que ir a un centro o puedo hacerlo desde casa? Y me puede decir Marina, por ejemplo, tú misma, que lo sabéis todo, me podéis decir, oye, pues mira, lo que tienes que hacer es todos los días hacer ejercicios de memoria, todos los días acordarte de algunas cosas, todos los días ponerte unas pruebas. ¿Qué hago? Yo confío mucho en la prevención y confío mucho en que hay que tener hábitos de vida saludables, hay que leer, hay un montón de aplicaciones móviles totalmente gratuitas que podemos utilizar. Nosotros, por ejemplo, hacemos también terapia online con personas mayores que no tienen ningún tipo de patología y lo único que quieren es prevenir. Y en esa terapia online se hace tanto entrenamiento físico como entrenamiento cognitivo. La encuesta nacional de salud que se celebra, que se hace en España, que se publica cada 2 o 3 años, y no solamente en España, en otros países se hacen cosas parecidas, hay una pregunta que es, ¿usted considera su salud que es muy buena, regular, mala o muy mala? Es una valoración subjetiva de cómo se encuentra uno.
Las respuestas a cualquier edad, las respuestas positivas suelen ser más que las negativas, aunque lógicamente a medida que avanza la edad se van aproximando las positivas y las negativas. Claro. Pero lo que siempre ocurre es que las mujeres consideran que su calidad de vida, su vida es peor que la de los hombres. Es decir, las mujeres probablemente tienen procesos, enfermedades que matan menos o que matan más tarde, pero que son más molestos, es decir, que les obligan a llevar una vida con una proporción de inconvenientes o de una calidad quizás menor. Pero, claro, generalizar es muy difícil, porque luego hay que ir al caso concreto, pero en términos así amplios, esto es una cosa bastante aceptada. Sí. No, la estadística está ahí, en Sí, todo caso. exactamente. Es que quiero que me están haciendo señas ya de control, me están diciendo que tenemos que un podcast es un podcast y que no da más de sí la cosa. Me gustaría que le despidiese un colega, discípulo y amigo suyo, que está en Málaga haciendo una labor muy buena, por cierto. Nos vamos a despedir con él. Pues muy bien, encantado. Está claro que es como dice un buen amigo, un experto, Alexander Kalache, estamos ante una verdadera revolución. Y una revolución significa un cambio y una subversión del orden establecido. Es decir, no podemos pensar que nuestra sociedad se va a organizar de la misma forma en los próximos años. Verás, el problema, el reto está en que junto a este envejecimiento poblacional, las nuevas generaciones que se incorporan han mermado. Y España es el segundo país detrás de Italia donde la tasa de fecundidad de nuestras mujeres es más bajo, 1,7. La tasa de reposición está en 2,1. ¿Eso qué quiere decir? Que la población envejece. Y eso supone retos. Yo te voy a dar algún dato para que te des cuenta cómo nos tendríamos que organizar. Mira, hay una cifra que es significativa que se llama la tasa de dependencia demográfica, que relaciona las personas mayores con las personas que están en edad de trabajar, ¿vale? En este momento nosotros estamos en un 30% de tasa de dependencia demográfica. Significa que hay 3,4 personas trabajando por cada persona mayor. Pero es que en el 2060 esto va a ser del 60%. 1,7 personas en edad de trabajar por cada persona mayor. ¿Eso qué quiere decir? Pues que nos tendremos que organizar en el trabajo y en las jubilaciones de forma diferente. Que nos vamos a jubilar a los 70, vamos. Bueno, nos tendremos que organizar diferente. Te voy a dar otro dato. Mira, en los años 70, cuando uno se jubilaba, percibía una jubilación durante aproximadamente 12 años. En la actualidad, cuando uno se jubila, percibe esa jubilación durante 24 años. No digo que sea malo, es magnífico, pero habrá que organizarse de forma diferente. ¿Estarás conmigo o no? El cambio en 100 palabras es una producción de Joyland. Dirección y guión, Fernando Jáuregui. Producción ejecutiva, Carmen Fernández de Blas y Hernán Zin. Dirección de producción, Ainhoa Martín. Locutado por Fernando Simón. Diseño de sonido, Alejandro Martín. Diseño gráfico, Juanjo Contreras. Edición de vídeo, María Ángeles Mercader. Dirección comercial, Alberto Rojas. Producción, Wowland, Fernando Pastini. Una idea original de Hernán Zin. Joyland, la revolución del podcast. Una empresa del grupo Wowland.